Bienvenido a un video sobre sistemas de resolución de ecuaciones en tres variables, y esta es la parte 1 de 2. Una ecuación lineal en tres variables es un plano en tres dimensiones. Entonces, por ejemplo, si echamos un vistazo a la gráfica de x, 2 y más 3z igual 6, este será un plano en 3D. Vamos a ver, y aquí está ese avión. Así que cuando tenemos tres ecuaciones con tres desconocimientos, hay tres resultados posibles. Número 1, los tres planos pueden intersectarse en un punto, y si este es el caso, el sistema es consistente y tiene una solución. Echemos un vistazo a este caso. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que cada plano está representado por una ecuación lineal en tres variables. Entonces estamos graficando tres planos en el espacio. Y se intersectan en un solo punto, como vemos aquí en negro. Y este es el caso en el que tenemos un sistema consistente con una solución. El próximo caso es un intersecto 3 planeado a lo largo de una línea, o todos son el mismo plano. Y si este es el caso, el sistema es consistente pero tiene un número infinito de soluciones. Echemos un vistazo al caso en el que tenemos tres planos que se cruzan en línea. Así que aquí están los gráficos de los tres planos, y se cruzan en esta línea roja. Pero como la línea tiene un número infinito de puntos, este sistema tiene un número infinito de soluciones. El otro caso es si grafica los tres planos, y son todos del mismo plano, y allí también habría un número infinito de soluciones. Y el último caso es cuando tenemos tres planos que no se intersectan o intersectan sin puntos comunes, y este sistema sería inconsistente. Vamos adelante y miremos ese tipo también. Entonces, aquí vemos el gráfico de tres planos en el espacio, y no hay puntos en los que los tres planos se crucen entre sí. Podemos ver que dos planos se cruzan, pero los tres nunca se intersectan en ninguna ubicación. Y si lo ves aquí, puedes ver que los tres planos nunca comparten ningún punto. Así que son tres posibilidades cuando resuelve un sistema de tres ecuaciones con tres desconocimientos. Echemos un vistazo a cómo vamos a resolverlos algebraically. Este método es muy similar al método de eliminación. Cuando tenemos dos ecuaciones y dos variables, solo toma mucho más trabajo. Por lo que aquí está lo que haremos. Número 1. Seleccionaremos dos ecuaciones y usar el método de eliminación para eliminar una de las variables. Luego seleccionaremos dos ecuaciones diferentes y eliminar la misma variable otra vez. Entonces, lo que haremos es tomar las dos ecuaciones con dos variables, y resolver el sistema de dos ecuaciones. Uso de eliminación o sustitución. A partir de esto podemos identificar el tipo de solución que tenemos. En caso de que sea si no hay solución, estaremos sin soluciones. Si hay una solución, utilizaremos la sustitución anterior para determinar el valor de las tres variables, y si hay un número infinito de soluciones, declararemos la relación entre las tres variables. Vamos adelante y miremos un ejemplo. Ahora, lo que me gusta hacer es identificar cada ecuación con una letra, así que vamos adelante y llame a esta ecuación A, esta ecuación B, y esta ecuación C. Necesitamos seleccionar dos ecuaciones y eliminar una de las variables, y si usted mira la ecuación A y la ecuación C, si las agregamos juntas aviso. Los x términos ya son opuestos, por lo que la variable x será eliminada. Así que vamos adelante y hagámoslo. Tomaremos la ecuación A y agregarla a la ecuación C. Otra vez, aviso que los x términos son opuestos, así que se agregaría a 0. Tenemos 3 y más 5z igual 13. Y vamos adelante y etiquemos esta ecuación de así que ahora volveremos, y seleccionar dos ecuaciones diferentes y eliminar x otra vez. Entonces, si seleccionamos la ecuación A y la ecuación B para eliminar los x términos, queremos que este es 2x. Así que multiplicaremos la ecuación A por menos 2, y agregarla a la ecuación B para que tengamos menos 2x ecuación A más ecuación B.
Así que la ecuación multiplicadora por menos 2 tendremos 2x más 2 y 4z igual menos 12. La ecuación b se mantendrá mismo, así que tenemos 2x más y 2z igual menos 3. Agregaremos estas dos ecuaciones juntos. Los x términos se eliminan. Tenemos 3 y 6z igual menos 15. Llamaremos a esta ecuación e ahora, vamos a tomar la ecuación d, y la ecuación e y resolverlos como si fueran un sistema de dos ecuaciones. Con dos reconocimientos. Si usted mira la ecuación d y la ecuación e, aviso que los términos y ya son opuestos, por lo que podemos ir adelante, y agregar a todos para eliminar el plazo y vamos adelante y escriba estos aquí. Ok, cuando agregamos estas ecuaciones juntos los términos y se eliminan. Tenemos z igual menos 2, así que sabemos que z igual 2. Ahora lo que debemos hacer es volver y encontrar los valores de sí, por lo que nuestra solución será un triple ordenado. Así tenemos x, y luego sabemos z igual 2. Así que utilizamos la ecuación de OE, podemos reemplazar z con 2 para encontrar y vamos adelante y utilice la ecuación e tenemos 3 y 6z, pero ahora sabemos que z es 2. Así que parece que tenemos 3 años, 12 igual menos 15, así que vamos a seguir adelante y agregar 12 a ambos lados. Eso nos dará 3 años igual menos 3. Dividiendo ambos lados por 3, tenemos y igual menos 1. Ahora tenemos que volver y encontrar el valor de x para hacerlo. Volveremos a una de las ecuaciones originales. Desde ahora sabemos y z. Podemos determinar el valor de x. Vamos adelante. Ecuación A para determinar el valor de x. Tenemos x, y o, sería más 1 más 2z. Bien, z es 2, así que sería 2 por 2 o 4 debe ser igual 6. Así tenemos x más 5 es igual a 6, x igual 1. Así que esta es nuestra solución a este sistema. Como puedes ver, es un poco de trabajo, y también es importante que mantenga su trabajo organizado. Es por eso que recomiendo el etiquetado de cada ecualización, para que pueda mantener la pista exactamente de lo que está haciendo en todo momento. Vamos adelante y miremos este gráfico. Recuerde, cada una de estas ecuaciones representa un plano en 3D, y este es el gráfico que vimos antes. Este punto en negro es la solución a este sistema que acabamos de resolver. De acuerdo, echaremos un vistazo a dos ejemplos adicionales en el siguiente video, uno donde no hay solución y otro donde hay un número infinito de soluciones. Gracias por ver.